los griegos, que fueron estudiosos de la realidad humana, dijeron: caramba, cuando un hombre está siendo golpeado por los embates, por la tormenta, por la tempestad de los placeres, y se convierte en un esclavo, entonces obviamente de allí no puede haber un ser humano con vida lograda. La sociedad con individuos viciosos no va a obtener sino más vicios sociales. Por eso Platón dice, sin duda alguna, sin buenos hábitos y costumbres, nadie en el mundo puede ser equilibrado. A Platón se le encomendó, fue invitado por un gobernador de Siracusa en el sur de Italia para que él confeccionara una constitución, las leyes de esa pequeña república, de ese pequeño estado, ciudad-estado. Y él dijo: bueno, voy hasta allá para conocer las costumbres y hábitos de esa población. Y se dio cuenta que eran unos dormilones, que se atragantaban, comían en exceso, eran glotones, sexualmente eran unos tipos promiscuos, no cumplían no cumplían los compromisos, no pagaban las deudas, eran perezosos. Entonces decía: es muy difícil, le dijo al gobernador, es muy difícil realizar una constitución, establecer un marco de comportamiento ante tan malos hábitos y tan malas costumbres. Por eso, en el pensamiento griego existe una constante filosófica que es nada en exceso, todo en el justo medio. Allí está la virtud, porque ellos piensan que el deseo del placer a veces convierte el equilibrio humano en algo peligrosamente inestable. Por eso la frase de Sócrates al principio, que una persona desenfrenada no atrae, porque es inestable. Ahora bien, Platón, ¿cómo explica ese llamado del placer y del equilibrio personal? Es decir, el placer es importante, lo debemos tener. O sea, una persona que no sienta placer al comer, al tomar agua, al descansar, al tener esas sensaciones agradables en su cuerpo, eso es una patología en psicología. No, necesitamos, esas sensaciones agradables en nuestro cuerpo para seguirlas experimentando de modo equilibrado. Platón acude al mito del carro alado, que es el arte de la auriga. ¿Qué era una auriga? Auriga era un cochero que conducía un carro alado por dos caballos. Platón establece como una especie de alegoría, de comparación. Es decir, un caballo representa al deber y el otro caballo representa al placer. ¿Cuál es el arte de la auriga? Bueno, acompasar, armonizar, que los dos vayan al mismo ritmo, al mismo paso. Porque si uno es más lento o más rápido que otro, desbalancea y genera que el carro se descarrile y que se produzca la muerte de la auriga, o por lo menos una tragedia para los caballos, para los corceles y para el chofer auriga o conductor de ese carruaje. Aplicado en filosofía al tema del placer, al tema de la persona, bueno, yo tengo que equilibrar. No toda mi vida tiene que ser estudio, trabajo y lectura. Yo tengo que descansar, dormir, salir con amigos, comer, tomarme un esquí, o sea, disfrutar de eso, salir de vacaciones, tener tiempos libres. El 100% de uno en detrimento de otro genera un desequilibrio en la persona. Una persona centrada en el placer genera a un tipo desenfrenado, un tipo de persona desenfrenada. Una persona que no piensa en descansar genera a una persona workaholic, una persona esclava del trabajo, de las obligaciones, de los deberes, pero al final generará siempre una persona en un desequilibrio eventual porque no descansa, porque no se alimenta bien, porque no está bien hidratado. Entonces,
el mito del carro alado es eso, es el arte de la auriga, el tipo que tiene allí bien acompasado, en equilibrio, los dos estatutos del deber y del placer. Sócrates, maestro de Platón, refiere lo siguiente: el que quiera ser feliz habrá de buscar y de ejercitar la moderación. La moderación es nada en exceso, equilibrado, la virtud está en el medio, y huir con rapidez del desenfreno. Cuando estoy adicto a un comportamiento placentero, muchísimo cuidado, porque el primero que lo padece, ese exceso, será el cuerpo, después la mente, y después el alma, y después tu familia. El alcohólico no comenzó tomándose 2 cajas de botellas de whisky, comenzó con un trago. Uno llegó al segundo, al tercero, al cuarto, y ya eso se fue convirtiendo en ánimo porque quizás no hubo la moderación en el acto de tomar un licor, por poner un ejemplo. Y bueno, así otro tipo de desenfrenos en torno a hábitos nocivos para el ser humano. Por eso, entre los griegos, hablando de esta postura o de este paradigma en torno al nada en exceso, la moderación, surgió, digamos, la tendencia de la ataraxia, que era el término griego, que es la tranquilidad de espíritu, de ánimo, o la liberación del deseo del placer. Aquí aparecen los estoicos y los epicúreos, que eran 2 grandes escuelas filosóficas de la antigüedad, que decían: mientras más separado esté yo del deseo y del placer, mayor tranquilidad habrá en mi alma. Entonces, ¿qué plantea Epicuro? Epicuro considera que la dependencia del placer muchas veces suele ser excesiva e inconveniente. Para Epicuro, el placer, lo decíamos antes, es la ausencia de sufrimiento para el cuerpo y la ausencia de inquietud para el alma. Y él establece como 3 tipologías, 3 tipos de placeres, que es bien interesante el planteamiento, porque genera, digamos, un estudio y un análisis en torno a los mismos, y establece allí una jerarquía. En primer lugar, en esos 3 tipos de placeres hay que considerar los placeres naturales necesarios, que son aquellos que apuntan a la conservación de la vida de la persona, del individuo, tales como comer, beber, vestirse y descansar. O sea, son acciones que el ser humano no las puede negociar, porque si las negocia o si las deja de hacer, compromete su propia supervivencia. Entonces, son necesarios y te lo impone tu propia naturaleza para sobrevivir. Hay un segundo tipo de placeres, que son los placeres naturales innecesarios, que son variaciones superfluas, innecesarias, de los placeres naturales necesarios, valga la redundancia, tales como comer caprichosamente, beber licores refinados o vestir con lujo o con ostentación. Es decir, yo tengo que comer caviar del esturión traído de Turquía o de allá de Siberia, del norte de Rusia, porque ese es el que yo necesito. Puedes comer muy bien, pero tampoco vas a generar un capricho o un conflicto en tu casa o en tu familia por no tener ese tipo de comida. Entonces, por eso se dice que son variaciones superfluas de los placeres naturales. Lo natural es que tú comas para que puedas conservar tu vida y que comas de modo integral, de modo saludable, para que puedas conservar tu vida. Pero ya entrar en otras consideraciones ya es innecesario y es una insensatez. Por otro lado, existe una tercera tipología de placeres, que son los placeres no naturales y no necesarios, que son los placeres
nacido desde la propia vanidad humana, que son aquellos placeres desmedidos de riqueza, de poder, de honor. Entonces la gente empeña su vida en amasar mayor riqueza, y tienes una riqueza y quieres más, y quieres explotar, quieres expoliar, quieres pasar por encima de los demás, porque necesitas mayor riqueza para ti, porque eso te genera más poder, más honor, más fama. Entonces, para Epicuro, estos tres dice que lo mejor en la vida de un ser humano, de una persona, es, en primer lugar, satisfacer los primeros, limitar los segundos. No es que no podamos aspirar digamos, a variar las comidas que hacemos. Es buenísimo la creatividad culinaria o gastronómica, pero bueno, de vez en cuando hay que limitarla. No nos podemos obsesionar en comer caprichosamente. Y lo que sí es esquivar los terceros, porque nos van a generar muchísima intranquilidad de ánimo. Aquí traigo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lo que está sucediendo en países como Corea del Sur, en Seúl, donde hay una altísima tasa de suicidios juveniles, pero no porque no tengan comida, no porque no puedan comer y beber y ir a las escuelas y estén en una situación de precariedad económica o de pobreza extrema. No, es porque es una sociedad donde hay unos deseos desmedidos por sobresalir, hay una altísima presión social, nadie se quiere quedar atrás porque quieren tener honores, riqueza, fama, poder, y hay muchísima presión, y hay muchísima presión laboral. Y bueno, y hay personas y jóvenes que dicen: yo no quiero llegar hasta allá, o no aguantan la presión y terminan, digamos, evadiendo esta realidad a través del suicidio. Entonces, por eso hay que esquivar los terceros. Hay que ser más simples, más simples y quedándonos pues con lo esencial, sin tener una sana ambición por sobresalir y digamos, por ascender y bueno, por emprender nuevos proyectos y generar mejores productos y mejores servicios para la sociedad a la que uno se debe.